Bienvenidos una vez más a este su espacio, donde desentrañamos los misterios y las pasiones del mundo del espectáculo, y hoy tenemos un tema que va a hacer latir sus corazones más rápido. ¿Listos para un poco de drama, romance y sobre todo, para el gran regreso de una de las parejas más queridas y comentadas? Porque sí, amigos, vamos a hablar de Demet Özdemir y de ese misterioso regreso al lugar de su amor con Can Yaman. Imagínense. Las señales, los rumores, las especulaciones, están por todas partes. Y nosotros, como siempre, vamos a poner todas las piezas sobre la mesa para intentar desvelar este enigma. Así que si son fanáticos de las historias que nos dejan sin aliento, de los amores que cruzan fronteras y pantallas, les invito a que se queden conmigo, disfruten de este vídeo y por supuesto, si aún no lo han hecho, anímense a darle a ese botón de suscribirse y a activar la campanita para no perderse nada de lo que traemos. Sabemos que la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una de esas que se quedan grabadas en la memoria colectiva. Su química en pantalla en la exitosa serie Erkenzikurs traspasó la ficción y conquistó al público de forma arrolladora. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, era pura magia. Y aunque ambos han seguido caminos profesionales exitosos y han tenido otras relaciones, la sombra de su romance, o al menos de esa conexión especial, siempre ha planeado sobre ellos. ¿Cuántas veces hemos visto comentarios de fans pidiendo un reencuentro, deseando que vuelvan a trabajar juntos, o incluso que retomen su vida personal? Infinitas. Y ahora parece que esos deseos podrían estar más cerca que nunca de cumplirse, al menos en el ámbito profesional. La pregunta clave que nos hacemos todos es, ¿qué hay detrás de este supuesto regreso de Demet Özdemir al lugar de su amor con Can Yaman? ¿Es una estrategia de marketing? ¿Una coincidencia? ¿O hay algo más profundo en juego? Vamos a empezar por desglosar las pistas que han desatado esta oleada de especulaciones. En primer lugar, tenemos las recientes declaraciones y apariciones de Demet Özdemir. La actriz, conocida por su carisma y su talento, ha estado en el ojo del huracán últimamente, y no solo por sus proyectos laborales. Se ha rumoreado sobre su vida personal, pero lo que realmente nos interesa hoy es esa conexión palpable que parece resurgir con su antiguo coprotagonista. ¿Se trata de un proyecto cinematográfico o televisivo? ¿Una colaboración especial? Las fuentes cercanas a la producción y a los propios actores suelen ser la primera línea de información, y en este caso, los rumores sugieren que ambos estarían en conversaciones para un nuevo proyecto. Y no cualquier proyecto, sino uno que, según algunos, podría evocar esa misma chispa que encendieron años atrás. Piensen en el impacto que tuvo Erkenzikurs. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que se vendió a numerosos países, creando una base de fans global que hasta el día de hoy sigue fielmente sus carreras. Demet y Can se convirtieron en ídolos para millones de personas, y la nostalgia por esos tiempos, por esa pareja que representaba la ilusión y el romance idealizado, es algo que muchos aún conservan. Por eso cualquier indicio de un regreso conjunto, ya sea en la pantalla o en un contexto relacionado, genera inmediatamente una expectativa tremenda. Ahora, ¿qué significa exactamente el lugar de su amor? Para muchos este lugar no es solo un sitio físico, sino un estado emocional, una conexión que se forjó en un momento específico de sus vidas y carreras. Es el escenario donde compartieron escenas icónicas, donde su química se volvió innegable, donde se convirtieron en Sanem y Can para el mundo entero. Y si hablamos de Demet, es interesante observar cómo ella, a pesar de haber trabajado en otros proyectos muy exitosos y de haber demostrado su versatilidad como actriz, sigue siendo recordada y querida por ese papel. Este regreso podría significar, para muchos, volver a verla en un rol que recuerde a esa Sanem que enamoró a todos, o quizás, un reencuentro artístico que, de alguna manera, honre ese legado. Los detalles que han surgido son todavía un poco difusos, y es ahí donde entra la intriga. No tenemos confirmaciones oficiales, pero sí suficientes indicios para alimentar la conversación. Se habla de posibles guiones, de reuniones entre los agentes de ambos actores, e incluso de que ambos estarían receptivos a la idea. Esto último es crucial. Que tanto Demet como Can estén abiertos a un posible proyecto juntos significa que la puerta está abierta, y que la magia podría volver a suceder. Y aquí viene la parte fascinante, ¿cuál sería el secreto de este regreso? El secreto no estaría solo en la decisión de trabajar juntos, sino en cómo lo harían. ¿Sería una nueva serie? ¿Una película? ¿Una colaboración especial para una plataforma de streaming?
La forma en que se presente este reencuentro podría ser clave para su éxito. Si se trata de algo que capitaliza directamente la nostalgia de Erkenci-Kuş, podría ser un éxito rotundo. Pero también existe el riesgo de que se sienta forzado o repetitivo. Lo ideal, y lo que muchos fans esperan, es que sea un proyecto que les permita a ambos, como actores consolidados, mostrar una evolución, una madurez artística, pero sin perder esa conexión que los hizo tan especiales. Pensemos en las posibilidades. Podría ser una historia completamente nueva, ambientada en un contexto moderno, pero donde se exploren temas similares de amor, pasión y crecimiento personal. O quizás una secuela espiritual de Erkenci-Kuş, donde Sanem y Can, años después, se reencontraran en circunstancias inesperadas. La imaginación es el límite y los fans ya están creando sus propias fantasías sobre cómo sería este regreso. Además, es importante considerar el momento actual de sus carreras. Ambos son actores muy respetados, con trayectorias sólidas y proyectos internacionales en sus historiales. Demet Özdemir ha participado en series de gran éxito como Doğduğun Ev Kaderindir y Aşk Laftan Anlamaz, y ha ganado reconocimiento fuera de Turquía. Por su parte, Can Yaman se ha expandido a producciones italianas y españolas, consolidando su presencia en el mercado europeo. Un regreso conjunto sería una jugada maestra para ambos, uniendo sus fuerzas para crear algo que podría ser aún más grande que su éxito individual. El secreto también podría residir en el guión. Si el guión es sólido, si la historia está bien construida y si los personajes les permiten brillar, entonces el regreso será un éxito garantizado. No se trata solo de poner a Demet y Can juntos en pantalla, sino de darles material de calidad para trabajar, algo que realmente les permita reconectar con esa química que cautivó a tantos. Y no podemos olvidar el componente fan. La legión de seguidores que tienen es inmensa y muy vocal. Ellos son quienes impulsan las tendencias, quienes generan el debate y quienes esperan con ansias cada nueva noticia. El secreto también podría estar en cómo se gestione esta expectación, en cómo se comunique el proyecto al público. Un lanzamiento bien planificado con teasers que jueguen con la nostalgia pero que también revelen la novedad, podría ser la clave para mantener a todos enganchados. Ahora hablemos de las señales más concretas. Hemos visto comentarios en redes sociales, menciones veladas, y sobre todo, una especie de energía que parece estar rodeando a esta posibilidad. Los fans son maestros en detectar estas sutiles pistas. Una fotografía compartida por uno de ellos, un like misterioso, una entrevista donde uno menciona al otro con afecto, todo suma. Y cuando esas pequeñas pistas se juntan, forman un panorama muy interesante. Se dice que hay directores y productores interesados en crear un proyecto que reúna a Demet y Can. Esto no es sorprendente dada la demanda del público. El desafío está en encontrar la historia correcta, el concepto que sea fresco y atractivo, pero que a la vez tenga ese ingrediente especial que hizo que su anterior colaboración fuera tan exitosa. El lugar de su amor también podría interpretarse de forma simbólica. No se trata solo de volver a trabajar juntos en una serie, sino de revivir esa sensación, esa magia que experimentaron y que transmitieron. Si logran recrear esa atmósfera, esa conexión genuina que se palpaba en cada escena, entonces el secreto estará desvelado. Podríamos imaginar diferentes escenarios. Quizás un drama romántico con tintes de comedia, similar a Erkenci-Kuş pero con temas más maduros. O tal vez algo completamente diferente, un género que les permita explorar facetas nuevas como actores. Lo importante es que la dinámica entre ellos sea el eje central, que su interacción sea lo que atraiga y mantenga al espectador. Para Demet Özdemir, este regreso sería una oportunidad para reafirmar su posición como una de las actrices más populares y queridas de Turquía. Y para Can Yaman, sería una forma de reconectar con sus raíces y con una audiencia que lo vio nacer como estrella internacional. Juntos, tienen el poder de crear un fenómeno mediático. En resumen, el secreto del regreso de Demet Özdemir al lugar de su amor con Can Yaman, si es que se materializa, reside en una combinación de factores: la demanda insaciable de los fans, el talento indiscutible de ambos actores, la posibilidad de un proyecto con un guión sólido y una propuesta fresca, y la habilidad de recrear esa chispa que los hizo inolvidables. Es la esperanza de revivir una conexión especial, de volver a ver en pantalla a una pareja que nos hizo soñar. Y mientras esperamos confirmaciones oficiales, nosotros seguiremos atentos a cada señal, a cada rumor, porque la posibilidad de que este regreso ocurra es lo suficientemente emocionante como para mantenernos con el corazón en un puño.
Así que, ¿qué creen ustedes? ¿Creen que este regreso se hará realidad? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver? Me encantaría leer sus opiniones y especulaciones en la sección de comentarios. Dejen volar su imaginación, estoy deseando leerlos. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir descubriendo todos los secretos del mundo del espectáculo, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartir este vídeo con todos sus amigos y, por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, mis queridos seguidores. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.